Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pau TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Hoy estamos dedicando este programa a analizar la situación de la educación, de la infraestructura deportiva, y también hemos hablado del deporte, que es un aliado muy importante en el desarrollo integral de los escolares. Vamos a dialogar. Está con nosotros desde Madrid, España, el sociólogo y exdirector general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, José Carlos Vera, para analizar esta crisis que vive la educación peruana y cuáles son esas ventanas o esos espacios que nos pueden dar una luz de esperanza para cambiar y superar esta crisis. ¿Cómo está, Juan Carlos Vera? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo, a través de ti, con toda la comunidad educativa de la región La Libertad. Bien. Atento a tus consultas. Muy amable, José Carlos. Son tiempos difíciles para la educación peruana, que no datan de ahora, obviamente, que hay muchos años que hemos venido comentando, y tú con tu experiencia lo conoces como funcionario del Minedu, que esto ya es una constante. Y justo cuando estamos a un mes de iniciar el año escolar, bueno, ya estamos a 12 días, el 13 de marzo empieza aquí en los colegios públicos, empiezan recién a preocuparse los directores regionales, a visitar, a seguir emitiendo más diagnósticos y no encontramos soluciones. ¿Cuál es tu análisis, tu lectura frente a eso? Tú que conoces por dentro la realidad del Minedu. Sí, a ver Alberto, son tiempos complicados para el país en general, como dices, y yo creería que para el retorno a clases presenciales en este buen inicio del año escolar, esperamos buen inicio del año escolar 2023, nos enfrentamos a dos desafíos grandes, ¿no? El primero es que estamos retornando en realidad luego de casi 2 años de escuelas cerradas y un año 2022 con idas y vueltas, pero sin un plan estructurado para recuperar los dos impactos que con mayor profundidad se han dado por la pandemia. El impacto en aprendizajes. El Banco Mundial nada más ha proyectado que hemos retrocedido 10 años en términos de aprendizajes, matemática, comprensión lectora. El Ministerio de Educación también ha emitido algunas evaluaciones preocupantes al respecto. Y en el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes, estrés, ansiedad, depresión en adolescentes y también en la primera infancia. Entonces, aprendizajes e impacto socioemocional han sido los principales problemas que nos ha dejado la pandemia. El 2022 se aprobó un plan de emergencia educativa para abordar estos temas. Lamentablemente, con todos los cambios de ministro, con las prioridades puestas en otros temas de parte del gobierno del presidente Castillo, no se pudo implementar el plan y ha quedado encarpetado. Ahora que nos acercamos al inicio del año 2023, lo hacemos en medio de una crisis política, social, con enfrentamientos polarizados, con muertes, tema que también ha afectado los procesos para el inicio del año escolar. Concretamente, ¿cuáles, por ejemplo? Y te doy 2 datos concretos de la región La Libertad. El mantenimiento de locales escolares. Tú señalabas el problema de infraestructura educativa. Sí, la brecha es de más de 130.000 millones de soles. No la vamos a cerrar de un año para otro. Pero los recursos que todos los años reciben los directores para mantenimiento y acondicionamiento de los locales, la región La Libertad ha recibido 12 millones ahora, este 2023, ha recibido la transferencia de estos 12 millones y solamente hemos retirado, los directores han retirado el 6% de este recurso para mantenimiento y acondicionamiento. A fines del año pasado, por mantenimiento complementario, se recibieron 5 millones y hemos ejecutado el 78% de ello. Entonces, es cierto, faltan recursos, pero también tenemos recursos a disposición que hoy los directores podrían estar ejecutando para mejorar las condiciones básicas, tener los baños en buen estado, agua, los pisos, energía eléctrica, la internet, ventilación, etcétera. ese tipo de cosas. Entonces, un primer llamado es que apuremos la ejecución de estos recursos que ya están en las cuentas de los directores, Claro. ¿no? Entonces, perdón, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, José Carlos, perdón. Entonces, aquí hablamos de un problema también ya de gestión de cada director y que imaginamos las autoridades del Minedu deberían de ser en ese caso
más exigentes, más fiscalizadoras para prácticamente presionar o exigir que cuando el director ya tiene acceso a ese dinero, lo invierta en bien del colegio, como tú describes, no lo hacen así. Hay una responsabilidad compartida aquí, Alberto. Minedu, a través del Banco de la Nación, transfiere los recursos a las cuentas de los directores, pero recordemos que la educación está descentralizada y los gobiernos regionales, sobre todo la SUGEL, los especialistas de infraestructura de la SUGEL, tienen que brindar asistencia técnica, aprobar unas fichas que los directores tienen que presentar. Ahí hay un proceso algo burocrático y Burocrático, complejo para lamentablemente. ello. Sí, pero digamos, ha ido simplificando en los años, entonces la SUGEL tiene que garantizar y supervisar que ese recurso se ejecute de la mejor manera. Y la comunidad educativa también. Hay un comité de vigilancia ahí donde está la autoridad del gobierno municipal, la APAFA, el CONEI, tienen que también impulsar y vigilar el buen uso de esos recursos. Es una responsabilidad compartida. De acuerdo. Ahora, hagamos una mirada, José Carlos, al aspecto ya propiamente de la educación. ¿Cómo mejorar los niveles educativos de este proceso de enseñanza-aprendizaje cuando sabemos también que hay una realidad cruel, por llamarle así, de que hay profesores que no están preparados para desempeñar esta importante misión y cuando los exámenes que hace el Ministerio de Educación o administra no son del todo transparentes en su proceso? A ver, sí, eso es un problema también bastante complejo y en el que se había venido avanzando con una política de Estado, que era la ley de reforma magisterial, la implementación de la carrera pública magisterial, que precisamente desarrolle tanto la formación inicial de los docentes, es decir, su formación profesional, como lo que se conoce como la formación en servicio, es decir, ya en el ejercicio de su profesión, cómo es cada vez más capacitado, cómo es evaluado no solo en sus conocimientos, sino en sus desempeños. Hemos venido realizando estas pruebas sostenidamente en los últimos 10 años y cada vez con mejores estándares de transparencia y afinando los criterios técnicos de evaluación, siempre con posibilidades de mejora, por supuesto. Lamentablemente, también hay que decirlo en el último tiempo, por algunos temas políticos se empezaron a relajar estos criterios, incluso el año pasado se estuvo hablando de nombramientos automáticos en la ley de reforma, cosa que iba contra la meritocracia, contra la evaluación de desempeño de los docentes. Entonces, una primera cosa es que hay que seguir apostando por la ley de reforma magisterial, por una capacitación y por un desarrollo meritocrático y garantizando mejores condiciones para los docentes. Eso es un tema clave porque los docentes son pieza fundamental para los resultados de aprendizaje. El proceso de contratación docente, nada más un dato de este año, está también algo retrasado. Tenemos de las 9.100 plazas que se tienen que contratar en La Libertad, estamos recién al 50% de plazas contratadas a puertas del inicio del año escolar. Ahí hay un tema en donde también la UGEL tiene que apurar los procesos de contratación. Pero decía, el otro tema de fondo es que los modelos pedagógicos tienen que ser cada vez más pertinentes. ¿Qué significa pertinentes? Más adecuados a la realidad territorial diversa de nuestro país. No es lo mismo diseñar un modelo de atención educativa en la Sierra de la Libertad, en Patás, que enfrenta determinadas características, que en Trujillo o que en Santiago de Chuco, en Huamachuco. Esa diversidad de territorios, de culturas, tiene que ser recogida para poder adaptar y contextualizar los modelos de servicio educativo. ¿Y quiénes son los responsables para poder hacer esa adaptación y contextualización? Las autoridades regionales, la DRE, la SUGEL, con una rectoría del ministerio, pero no que imponga. Lamentablemente hemos estado tratando de reducir ese problema, no imponiendo normas estandarizadas del ministerio, sino siendo más flexibles para que los modelos puedan adaptarse desde el propio territorio. Y en concreto, los docentes en este retorno a clases tienen que tener
tres tareas fundamentales. La primera, la evaluación diagnóstica, saber cómo están llegando sus estudiantes. Muchos pudieron estar conectados a Aprendo en Casa, otros no, van a encontrar situaciones muy heterogéneas. La segunda, frente a ese diagnóstico, flexibilidad, para poder trabajar de una manera con un grupo, de otra manera con otro grupo. Esa flexibilidad de los docentes es muy importante. Y la tercera, priorización. No van a poder abarcar el desarrollo de todas las competencias del currículo nacional precisamente por esta disparidad de situaciones de aprendizaje. Entonces, con un grupo tendrán que priorizar ciertas competencias, de repente en ciudadanía, en ciencia, y con otro trabajar competencias que estén más vinculadas a comprensión lectora o a desarrollo lógico matemático, en fin. Entonces nuestros docentes están enfrentados a esos desafíos y hay que trabajar para formarlos, para enfrentarlos. No están preparados para afrontar esa diversidad, sino para trabajar de manera más estandarizada y homogénea. Pero la realidad nos muestra que tenemos que enfrentarnos a ese desafío. Sí, finalmente, José Carlos, tú también como exfuncionario del Minedu y has trabajado mucho en temas de inclusión educativa, ¿cuál es tu análisis respecto si así como en la actualidad los maestros tienen limitaciones para poderse desenvolver con los escolares, imaginamos que se verán mucho más, diríamos, falto de herramientas para poder practicar la educación inclusiva cuando tienen de repente en aula a 2 o 3 niños con habilidades diferentes? ¿Cómo se hace desde el Ministerio de Educación para preparar al docente que sepa dirigir una clase para niños con habilidades diferentes cuando el común denominador tienen otras características? Exactamente, si ya hablábamos en el momento anterior de ese desafío para los docentes para enfrentar situaciones diversas, la capacidad de un docente para tener un aula inclusiva, que es como se denomina, es mucho mayor. Ahí el Ministerio de Educación, digamos, ha venido tratando de fortalecer la educación básica especial. Todavía es una política que está de alguna manera rezagada frente a la educación básica regular, que es quien tiene la mayor priorización y cantidad de recursos, pero se tiene que seguir fortaleciendo los CEBES, los Centros de Educación Básica Especial, que son, digamos, centros diferenciados para niveles de discapacidad un poco mayor, ¿no? Eso es un servicio de educación diferenciado, especial, pero también trabajando con los docentes para que puedan incorporar y trabajar en estas aulas inclusivas. La recomendación ahí, y digamos, ahí es una experiencia que la veo aquí en España, es que las aulas inclusivas no tienen solamente un docente para enfrentar este reto, sino tienen un docente principal y un soporte, un monitor, un orientador, psicólogo especializado en educación especial que pueda complementar al docente y que pueda hacer un seguimiento más individualizado y diferenciado con los estudiantes que tienen esta habilidad distinta, ¿no? Conforme. Eso requiere, sí, más recursos para poder tener más docentes orientados a ello y también un equipo de psicólogos. Ahí tenemos un problema porque en el Perú tenemos una brecha importante de psicólogos. No hay suficientes psicólogos A pesar para que hay todas una las ley, escuelas. ¿verdad? Una ley de que debería haber en Hay cada colegio un psicólogo. un psicólogo. Hay una ley, pero que está en proceso de implementación y más bien ahí, digamos, desde las universidades no estamos logrando tener la cantidad suficiente de colegios para las escuelas. Se han conformado equipos itinerantes, como se llama, desde la SUGEL, para que vayan haciendo visitas a las escuelas para abordar temas de bullying, de estos temas de educación básica especial, pero obviamente no es suficiente. Hay que tener un trabajo articulado desde las universidades con el sector de educación para poder cerrar esta brecha de psicólogos a nivel Bien, nacional. te agradecemos por esta información. José Carlos Vera, exdirector general de gestión descentralizada del Minedu, quien desde España estuvo conversando con nosotros para la entrevista. Muy amable y seguiremos en contacto, José Carlos, para una próxima entrevista, porque un tema educativo no es suficiente abordarlo en estos minutos, requiere de mucha mayor atención. Muchas gracias. Por supuesto, Alberto, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, vamos a ir ya culminando la edición de la entrevista. Agradecemos a todos por la sintonía y nos reencontramos el día viernes en una nueva edición de la entrevista. Gracias, buenas tardes.